Hola, buenas. En este capítulo, parte 2 ya de la ley de los gases, vamos a trabajar con la segunda parte de la ley que va a relacionar temperatura y volumen. Esta es una relación que la derivaron dos científicos. Uno, Jacques Alexandre César Charles, que fue un físico francés. Inventó varios aparatos científicos, fue bastante interesante. Trabajó mucho con el hidrógeno también. Y el otro científico que trabajó fue Joseph Louis Gay-Lussac, químico y físico francés, también de la misma nacionalidad. Le encantaban también el tema de los globos, del aire, del hidrógeno, y eso. Entonces ellos descifraron esta ley, que fue una relación que sacaron entre la temperatura y el volumen y cómo estos se relacionaban cómo afecta el cambio de temperatura al volumen, ¿sí? Y a la presión de un gas, pues cómo afectan estos tres parámetros, principalmente la temperatura y el volumen, ¿sí? Bueno, eso es lo primero, así que entendiendo esto, lo invito a que se suscriban, den like, comenten, vayan a la página de Instagram y empezamos. Por lo tanto, ahora lo que va a variar va a ser la temperatura y el volumen. Van a ser las cosas que nosotros vamos a tener cambios. Vamos a mantener la presión constante dentro del sistema, ¿sí? Intentar que la presión no varíe, siempre sea la misma ejercida por el sistema. Entiéndase que es eso. Es la presión que va a ejercer uno al sistema, ¿sí? Por lo menos así yo lo entiendo dentro de los dibujos que entrega el Chang, pero los vamos a ver más adelante. Y aquí, sobre todo, yo creo que en esta ley, la ley de Charles, que se le reduce como ley de Charles, pero entiéndase que es ley de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Es igual como la ley de evolución, que se llama ley de Darwin y Wallace, Darwin-Wallace. Bueno, pero se reduce a una. En este caso es ley de Charles. Charles. Ya. A presión constante. El volumen de una muestra de un gas se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Yo creo que esto nosotros estamos bien relacionados con esto. Bueno, eso es lo que iba a comentar. Que en esta parte, con esta ley, es sumamente importante el trabajo de la deducción, más que aprenderse, así como la ley de Boyle dice tanto, la ley de Charles dice tanto. Hay que intentar, en vez de decir ley tanto dos puntos, sino que entender que hay comportamiento de los gases que se tienen que cumplir, hay cosas que se tienen que respetar. ¿Sí? En este caso vamos a estudiar ese tema y lo van a ver con mayor presencia y se van a dar cuenta, bueno, yo le eché una repasada antes de hacer el video y me di cuenta que si lo hubiese leído antes o cuando estuve aprendiendo este tema hace como 2 años atrás, me costaba. Por ejemplo, ahora que ya llevo, no sé, 3 años en la carrera, 4 años en la carrera, esto se me hizo muy fácil porque empecé a deducir. No tuve que memorizar, no tuve que acordarme de toda la materia, simplemente deduje las leyes de los gases y tiene mucho sentido. Bueno, a presión constante el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Esto lo hemos presenciado en qué sentido. Por ejemplo, se compra una coquita. La coquita está fría, por lo tanto, el gas que está dentro de esa coquita está contraído, está en esa mezcla de la coquita con el gas. A medida que va perdiendo su enfriamiento, la coquita va perdiendo el calor, aumenta su temperatura, ¿cierto? Porque la dejaron al aire libre, sin abrir la tapa, ojo, sin abrir la tapa. ¿Qué va a pasar con el gas? Se va a empezar a expandir, por lo tanto, la botella nosotros presenciamos que está como un poco más dura. Y eso es porque el gas empieza a salir. Bueno, pero va a llegar a un tope porque la presión ahí no puede variar más. Sí, bueno, también lo podemos. Hay muchos fenómenos, sí, hay muchos fenómenos con este tema de la temperatura. Y aquí se hace un experimento que es bastante interesante. Y déjenme aquí borrar esto para no confundir. ¿Listo? Aquí se hace un experimento bastante interesante donde primero se analiza, se calientan, esto es lo que muestra este experimento, o esta gráfica, es que nosotros trabajamos a un volumen establecido, a una temperatura. Fíjense que la temperatura está en el eje X, por lo tanto es nuestra variable la que nosotros podemos ir cambiando, y la Y el volumen, o sea, lo que depende de la X.
Nosotros aquí tomamos gases a una presión X, pero constante, a una presión 2, pero constante, y así sucesivamente. ¿Me siguen? Yo creo que sí. Por ejemplo, la presión 1 pudo haber sido 1 atmósfera, la presión 2 a 3 atmósferas, pero no variaban esas presiones. ¿Qué es el comportamiento de esos gases? Es que si ustedes iban aumentando la temperatura, fíjense en el eje X, si iban aumentando las temperaturas, iban aumentando todo hacia el volumen. Ya sea diferente cantidad de volumen, porque iba dependiendo de sus presiones también, pero aumentaban el volumen. El tema es que aumentaba el volumen. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, nosotros podemos ver en la gráfica que si nosotros vamos disminuyendo la temperatura, también vamos disminuyendo el volumen. Y hasta que llega un punto acá específico, eh, donde ese punto específico es un volumen cero, donde llega que la X, o sea, la temperatura, llega justo a un menos 273,15 grados Celsius. ¿Sí? Ese es un comportamiento que es medio estadístico, es medio de eso, ¿sí? Es un poco más matemático. Lo que se ve en el gráfico, por lo menos es, si se aumenta la temperatura, por ejemplo, pongámoslo supónganse que aquí están los 25 grados Celsius. Y nosotros aquí, no sé, vamos a tirar hacia arriba. Fíjense que desde los 25 grados Celsius yo voy aumentando la temperatura, voy moviéndome hacia la derecha por este eje, y el volumen va aumentando, ¿cierto? Súper. Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente los gases, cuando yo bajo la temperatura, bajo los 25 grados Celsius, empieza a condensar, pues empieza a pasar de gas a líquido, ¿cierto? Nosotros eso lo hemos visto 24/7 cuando nos estamos bañando y se empañan los vidrios, etcétera, que pasa el gas a líquido. Por lo tanto, ¿cómo es posible que yo tenga mediciones de gases a menos 100 grados Celsius? Si ahí ya debiese estar líquido, condensado, en algunos casos hasta sólido. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se tomaron esos datos? Bueno, lo que pasa es que hay un punto que es un punto teórico. Claramente, como les dije recién, hay un punto que es el punto el que se tomó, ¿sí? Como el experimental. Se tomó un punto experimental y se dieron cuenta del tema de que había una relación en que si aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen, si disminuían la temperatura, disminuía el volumen. Entonces ellos sacaron una gráfica, esta relación, cómo se relacionaba esto matemáticamente. Acuérdense que en la ley de Boyle también había una relación matemática, aquí también la vamos a ver. Había una relación matemática y si uno extrapola, ¿qué quiere decir esto? Que como uno esto va a tener la función, vamos a tener la función f de x para la presión 1. Vamos a tener la f de x para la presión 2. Vamos a tener la f de x para... Y así sucesivamente. ¿Me siguen? Vamos a tener cada función y cada función va a tener asociada su... Va a tener asociada su corte en el eje X, su A, y va a tener su pendiente, claramente, ¿cierto? Porque todas estas gráficas fueron lineales o se linealizaron. Por lo tanto, si uno extrapola, o sea, si uno lleva esa gráfica que uno calcula hacia, por ejemplo, para calcular el corte en el eje X o igualando el corte en el eje Y, perdón. Igualando en el corte Y, perdón, me equivoqué. Esto es, claro, este es Y, este es donde corta, este es M y este es X. ¿Sí? Bueno, matemática, vayan a Mate Móvil o Profe Alex para entender funciones. Pero la cosa es que si uno extrapola esos datos para un I igual a 0, fíjense, aquí donde mi I vale 0, donde va a ser así 0 igual a más B de X, ¿sí? Yo puedo descifrar esto matemáticamente, les estoy diciendo, y puedo llegar a valores teóricos, que si los gases siguen una función lineal hacia adelante, debiese ser la misma función lineal hacia abajo, ¿cierto? No tiene sentido que los gases se comporten así y después si bajo la temperatura hagan así. No tiene sentido, ¿cierto? Después vamos a ver por qué, porque su función, cómo se relacionan entre la temperatura y el volumen, es una función lineal, en definitiva. La cosa es que hay valores que son teóricos. Por ejemplo, aquí yo marqué arbitrariamente desde más o menos estos puntos, donde más o menos los gases ya se empiezan a poner estado líquido. Y chistosamente,
todas estas funciones, cuando uno extrapola a un volumen igual a cero, todas caen en el menos 273,15 grados Celsius. Todos los volúmenes. Eso fue bastante curioso. ¿Por qué? Porque es como, ¿por qué justo en el menos 2, tanto? Menos 273,15 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, y ahí le puse la explicación. Pues dice, en la región con rojo, el valor teórico, el gas ya se está condensando técnicamente cuando ustedes hacen los experimentos. Por lo tanto, ustedes quieren estudiar el gas. Por lo tanto, ¿qué hacen? Llegan hasta donde se empiezan a condensar y no se van aumentando la temperatura, sacan su función lineal y después hacen una especie de regresión hacia atrás. El gas ya está condensado, pero si se extrapola, matemáticamente hablando, todos los puntos llegan a un punto en común, que es el volumen cero a temperatura menos 273,15 grados Celsius. Y aquí donde trabajaron estos científicos, pero claramente no pudieron explicar por qué, o sea, qué quiere decir este 273,15 grados Celsius. Acuérdense qué quiere decir la unidad de grados Celsius. Acuérdense que el Celsius está basado en los puntos de congelamiento y ebullición del agua, ¿sí? Pero los gases no tienen por qué respetar esto. La temperatura es solamente una unidad de medida. Por lo tanto, hubo un científico, Kelvin, el cual pudo deducir, o pudo más, no sé si la palabra estaba bien dicha, deducir, pero él pudo estimar y explicar y darle un significado, mejor dicho. Le dio un significado a este fenómeno de que justo todo lo que hace, ¿cierto? Extrapolado a volumen cero, dieran una temperatura de menos 273,15 grados Celsius. A este punto, a esta temperatura, le denominó el cero absoluto. Y es un cero absoluto, dando a entender de que ahí la molécula, fíjense que es volumen cero, quiere decir que ya no, como que no es volumen, por así decirlo. Lo que quiere decir ahí es que a ese punto la molécula como que ya no se está moviendo, ya no, como que entre comillas no existe, está como una energía igual a cero a esas temperaturas, así por lo menos lo describe Kelvin. Pero sigue siendo un punto teórico. ¿Por qué? Porque esto está extrapolado, lo que vimos delante. Es un punto teórico. No se experimentó de tal manera, sino que Kelvin lo descifró matemáticamente. Y segundo, bueno, Kelvin, Williams Thomson, Kelvin, que después se le dio el grado de Lord en Inglaterra, el Reino Unido, perdón, porque él era escocés. Él fue un matemático, ¿sí? Entonces, él hizo muchas contribuciones a la área de la termoquímica, termodinámica y ahora, por lo visto, a la K, ¿sí? Entonces, él matemáticamente llegó y teorizó que ese punto debiese ser el cero absoluto, que es un punto teórico, ¿sí? No existe o no está como tal. Después se le asocia a otros puntos a nivel cuántico, por así decirlo, como a la energía mínima que puede tener un sistema y todas otras cosas. Pero después, desde la cuántica, desde la teoría cuántica, nosotros podemos ver que, por qué, no sé, pues las moléculas sí tienen que tener un grado de movimiento, ¿sí? Lo que quiere decir el ser absoluto, que es como que la molécula no se está moviendo, o como es el punto mínimo de energía, por eso se le denomina el cero absoluto. Pero cuánticamente, claramente Kelvin no sabía del mundo cuántico. Pero cuánticamente sí, la molécula sí tiene un grado de energía. Por eso también se le denomina punto teórico, ¿ya? Ustedes lo pueden escuchar, o por lo menos yo lo he escuchado de esas dos explicaciones. De esas dos explicaciones, tanto desde que cómo se calculó fue una parte teórica experimental, como que el cero absoluto no puede existir como tal porque la molécula siempre va a tener un poco de energía, un poco de algo. Sí. Bueno, Kelvin lo designa como el cero absoluto, teóricamente la temperatura más baja posible, tomando el cero absoluto como un punto de partida. Tomando entonces el 0 Kelvin como el punto de partida desde 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos sacar, y esto lo vimos en el capítulo 1,7 nuevamente de unidades de medida, donde nosotros podíamos sacar una relación entre los grados Celsius y los grados Kelvin. Porque generalmente se trabaja en Celsius, pero matemáticamente y científicamente se tiende a trabajar en Kelvin. Por lo tanto, nosotros decimos que Celsius más 273,15 me va a dar los grados en Kelvin. Por ejemplo, 0 Kelvin son 273,15 grados, bla, bla.
Ahora vamos con la relación matemática entre el volumen y la temperatura, donde decimos, y esto se dice la relación, que el volumen es proporcional a la temperatura, de tal manera que el volumen tiene que ser igual, como no nos sirve esa constante, no nos sirve esa proporcionalidad, ese simbolito que está ahí como alfa, alfa si no me equivoco, claro. Necesitamos como igualdad, nosotros decimos que el volumen tiene que ser igual a una constante, le ponemos K2 porque ya usamos K1 para la ley de Boyle, es una K2 simplemente, puede haber sido K triangulito, KZ, cualquier cosa, pero le pusimos K2. K2 por T. Eh, Llegando así a que para calcular la constante de proporcionalidad, esto despejándolo simplemente en matemática, decimos que el volumen partido por la temperatura tiene que ser igual a esa constante de proporcionalidad. ¿Sí? Súper. Y fíjense que en esta ecuación de acá que tienen aquí, esta es su ecuación de la ley de Charles. Ley de Charles. Donde lo que está explicando es que si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Cierto? Aumento la temperatura, aumento el volumen. Facilito. Este va a ser, por ejemplo, fíjense, véanlo gráficamente o como función. F de X, esto va a ser mi M porque multiplica a mi X. Entonces, si ustedes grafican eso, la pendiente les debiese dar esa constante de proporcionalidad. Esa relación, entonces, todo ese cálculo matemático es la ley de Charles y Gay-Lussac, donde dice que el volumen de una cantidad fija de gas, o sea que no se me escapa el gas y ni yo tampoco le meto más gas al sistema, a una presión constante, es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, o sea, a la temperatura en Kelvin, no en grados Celsius. Al igual que en la ley de Boyle, existe la misma relación. Si el volumen inicial partió en la temperatura inicial, aquí me equivoqué, en la temperatura inicial es igual a la constante de proporcionalidad o la constante proporción que es K2. Y si yo hago el mismo trabajo con un volumen 2 a una temperatura 2 y un volumen 3 y una temperatura 3 y todos esos me van a dar la misma constante, yo puedo decir que B1 partido por T1 tiene que ser igual a B2 partido por T2. ¿Sí? Y saco una relación entre cómo voy variando estas relaciones. Fíjense que es una relación matemática simplemente. Tenemos otra forma de expresar, por ejemplo, si nosotros dejamos el volumen constante. O sea, si nosotros no variamos el volumen del sistema, va a haber un cambio, la presión se va a ver alterada. Entonces nosotros podemos expresar de otra forma la ley de Charles y Gay-Lussac, de la siguiente manera, manteniendo el volumen constante. Aquí detalle esto, pero después lo vamos a ver con un dibujito, así que tranquilo en John Way. Volumen constante. Nosotros podemos decir que la presión es proporcional a la temperatura. ¿Sí? La presión, esto también se vio en los experimentos si mantenían el volumen. Por lo tanto, si yo aumento la presión, puedo aumentar la temperatura y si aumento la temperatura, aumento la presión. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? En el típico caso, tenemos un auto y estamos en pleno verano, y estamos en la carretera y no sé, tenemos que desinflar un poco las ruedas del auto porque como va a ser mayor temperatura, va a haber mayor presión en las ruedas del auto y si yo tengo las ruedas infladísimas, al aumentar la temperatura, aumento más la presión, ¡pah! Se revienta el neumático. Por lo tanto, por eso se tiende cuando hace mucho calor y ustedes van por carretera o lugar así a desinflar un poco las ruedas de los autos. ¿Sí? Bueno, y se llega a la relación que la presión partida por la temperatura tiene que ser igual a una K3, otra constante de proporcionalidad, pero que ahora relaciona la presión con la temperatura, ¿cierto? Y lo mismo que la anterior, que era la ley de Charles, que es lo que vimos recién, que si yo sé que la presión 1 por la T1 es igual a una K3, a una constante de proporcionalidad que me relaciona la presión con la temperatura, y yo sé que una P2 partido en una T2 va a ser igual a una K3 y así sucesivamente, yo puedo decir que la presión 1 partido por T2, por T1, perdón, tiene que ser igual a P2 partido por T2. Entonces, de una relación matemática, que es la que está acá, la ley de Charles Gay-Lussac, que es esto que está acá, yo saqué dos relaciones. Primero que B1 partido por T1 es igual a B2 partido por T2 y que P1 partido por T1 tiene que ser igual a P2 por T2. Veamos esto con dibujito, que se ve de la siguiente manera. A presiones constantes. Ojo ahí, presión constante, presión constante, presión constante. La presión constante es la presión
¿A qué me refiero? A la presión que yo estoy ejerciendo al sistema. Siento que aquí igual se equivoca un poco el changa que explicar esto. Porque después con termodinámica o con los libros de físico-química que podemos llegar a estudiar, hay una diferencia entre quién está ejerciendo la presión. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a relacionar un poco los conceptos. Entonces, a presión constante ejercida hacia el sistema, ojo ahí, estamos ejerciendo la misma presión, no cambiamos eso. Si yo disminuyo la temperatura, ¿qué va a pasar? El gas se va a contraer, por lo tanto el volumen disminuye. ¿Sí? La presión es constante, no cambia. ¿Sí? Por lo tanto, también como el volumen disminuye y el gas se contrae, la presión ejercida ahora, la presión ejercida por el gas también disminuye. Pero eso lo vamos a ver con otro ejemplo más abajo. Entiéndase que si yo disminuyo la temperatura, el volumen disminuye a P constante. Facilito. A P constante también, si aumento la temperatura, aumento la energía cinética del sistema de las moléculas de gas. Si aumento eso, van a haber mayor colisión, tuki, 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 por lo tanto, las moléculas de gas van a estar ejerciendo una mayor presión y aumenta el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Siempre y cuando la presión que yo ejerza al sistema, entiendas esta diferencia entre presión que yo ejerzo al sistema y presión que ejercen las moléculas de gas. ¿Sí? Hagan ese análisis. Si la presión que yo ejerzo al sistema es exactamente la misma, o sea, yo no ejerzo más ni menos, al aumentar la temperatura aumenta el volumen. Listo. Pero ahora viéndolo desde el punto de la presión, si yo disminuyo a volumen constante, ojo aquí, ahora la tapa de nuestro recipiente, donde yo estaba como controlando la entrada o salida de gas, está quieta, ya no se mueve. Entonces, si yo tengo el mismo volumen, disminuyo la temperatura, como disminuyo la temperatura, las moléculas de gas van a perder energía cinética, se va a comprimir más el gas, por lo tanto van a haber menos colisiones entre el gas, menos presión que ejerce el gas hacia esa tapa o hacia las paredes, ¿cierto? Hacia el contenedor. Por lo tanto, va a disminuir la presión, pero ahora la presión que disminuye es la presión que ejerce el gas, ¿sí? No es la presión que ejerce el sistema ahora, ¿sí? La presión tiene que ser exactamente la misma. O sea, perdón, la presión cambia, el volumen se mantiene. Si yo disminuyo, la presión disminuye. Mismo caso, por ejemplo, el volumen se mantiene constante. El volumen se mantiene constante. Por lo tanto, la tapa no se mueve, está quieto, está rígido todo. Si yo aumento la temperatura, voy a aumentar la cinética de mi gas. Las moléculas se van a mover más rápido. Como se van a mover más rápido, van a chocar más veces con su recipiente. Por lo tanto, van a ejercer mayor fuerza hacia el recipiente. Van a querer salir rápidamente. Por lo tanto, como quieren salir, van a ejercer mayor fuerza, mayor presión. Por lo tanto, aumenta la presión. Entonces, recapitulando, si mantenemos el volumen constante, aquí está mal esto. Esto de acá no es P constante, que me equivoqué. Si es volumen constante, volumen constante y volumen constante, fíjense que las tapas están igual. Fíjense que las tapas están iguales en los dos sistemas, ¿cierto? Este es un sistema 1, este es el sistema 2. En los dos sistemas el volumen está igual, las tapas no se mueven. Por lo tanto, vamos con el sistema 1, volumen constante. Disminuye la temperatura, nuevamente le voy a dar la misma explicación. Disminuye la temperatura. Las moléculas de gas se contraen, pierden su energía cinética, la pierden, ¿cierto? Se empiezan a mover más lentito, más lentito, más lentito. Como se empiezan a mover más lentito, ya no van a chocar con tanta energía con el recipiente. Ya no van a ejercer tanta fuerza en el recipiente. Por lo tanto, disminuye su presión, ¿sí? Entonces, si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Aquí en este caso, la presión es ejercida por el gas. El gas va a ejercer esa presión hacia la tapa o hacia las paredes del recipiente. En el caso 2, el volumen nuevamente es constante, la tapa no se mueve, está todo encapsulado. Entonces, si yo aumento la temperatura,
va a empezar las moléculas van a empezar a girar, a moverse más rápido, a aumentar mucho la energía cinética y va a haber mayor colisión entre el recipiente. Si hay mayores colisiones y a mayor velocidad va a haber mayor fuerza, las moléculas de gas quieren salir, así quieren reventarse, por lo tanto aumenta la presión. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Sí? Entonces ahí está la explicación un poco de cómo se relacionan estos dos sistemas cuando tengo eh, la presión constante y varío la temperatura, y cuando tengo el volumen constante y varío también la temperatura. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo relacionamos un poco la temperatura con el volumen y la presión al mismo tiempo. Esto es la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Sí? Espero que se haya entendido la relación que existe. Sí, bueno, si no entendieron y les complicó mucho la explicación que le di, quédense con esto, o sea, con los dibujitos que aparecen en el mismísimo Chunk, o si no, con la relación que ustedes mismos saben. Más allá de la explicación un poco más compleja, que después la vamos a ver con físico-química. Así que eso, chau. Lo de siempre, suscríbanse, like y todas esas cosas. Lolas, nos vemos, chau.